Bien, pues en mi opinión esta pregunta se puede abordar brevemente considerando tres aspectos. Por una parte, acerca de cuál sería la importancia de la educación científica en el bachillerato. Con respecto a esto, me parece que la importancia central es precisamente la de acercar a los estudiantes, a los jóvenes que van a tener que desarrollarse en un mundo en donde la ciencia tiene un papel central, el que ellos puedan realmente ir haciéndose de contenidos importantes que van a permitirles su desarrollo profesional más adelante, pero también, independientemente de eso, brindarles herramientas conceptuales, herramientas metodológicas para interpretar mejor su realidad. La formación científica no se reduce solamente al manejo de contenidos o de técnicas relacionados a las diferentes disciplinas, sino que también un aspecto central de la formación o de la educación científica es la de poder acercarse a una forma de pensar, a una forma de relacionarse con la realidad. Y esa forma de relacionarse con la realidad desde la perspectiva científica requiere disciplina, requiere objetividad, requiere un acto de racionalidad que está abierto a la discusión, que está abierta a la equivocación y que le permite al ser humano tratar de desarrollar de una manera abierta sus ideas y de enriquecerla en el contacto con sus semejantes. De tal manera que si este tipo de educación se le acerca a los alumnos en este nivel educativo, que es un nivel además en el que el joven está desarrollando su desarrollo personal, pues se le va a poder brindar herramientas muy importantes para ir conformando de una manera más sólida su propia personalidad y su propia actitud, tanto individual como social. Un segundo aspecto implicado en esta pregunta es el referente a la formación de ciudadanos alfabetizados, que permita precisamente desempeñar una actividad pública, social, constructiva y de aportación a su comunidad. La ciencia es una experiencia humana que se ha realizado y que se ha construido a lo largo de una larga historia. Y esta larga historia ha permitido al ser humano interactuar tanto con su contexto social como cultural. De tal manera que la formación que el alumno puede tener al tener una educación científica le permite el trabajar un conjunto de actitudes y valores que son muy importantes para la vida ciudadana. Este conjunto de valores, como lo decía anteriormente, tienen que ver con una actitud abierta al diálogo, con una actitud de respeto a las diferentes opiniones y de una actitud también racional de argumentar, contraargumentar y estar abierto a la revisión de este tipo de ideas y no a la imposición de una visión unilateral de la sociedad. Asimismo, esta pregunta tiene una componente que tiene que ver precisamente con esa alfabetización que requiere el ciudadano en cuestiones tecnocientíficas. La sociedad, el mundo actual, es un mundo esencialmente que se basa en la tecnología y en la ciencia. De tal manera que un sujeto que se va a desenvolver en este escenario actual requiere tener elementos básicos y cada vez mejores para su desarrollo profesional, porque incluso como ciudadano siempre va a estar en interacción con herramientas tecnológicas y con una visión científica del mundo, que si carece de estos elementos básicos de comprensión de cómo acercarse al trabajo de ciertas tecnologías y de cómo incorporar los conocimientos que se van generando en el contexto del desarrollo de la ciencia, pues va a ser un sujeto que va a ser
muy ajeno a la realidad que está viviendo. Acerca de los principales rezagos y retos que enfrenta nuestro país en el ámbito de la educación en ciencias, me parece que están ambos relacionados. Es decir, los retos están relacionados con superar los rezagos que tenemos. Históricamente me parece que algunos rezagos que tenemos como país y como cultura es que no ha habido un desarrollo histórico sólido en la formación científica. De tal manera que nuestro avance en este sector, salvo algunos destacados personajes, en general es de una situación muy desventajosa. Nuestra cultura ha promovido históricamente la inclinación hacia las artes, hacia la literatura, hacia la pintura, que son manifestaciones humanas muy importantes, pero que también en el ámbito de la ciencia carecemos de grandes científicos que hayan aportado al conocimiento en siglos pasados, en décadas pasadas, toda una tradición de disciplina científica. Entonces, culturalmente tenemos un rezago en este campo de las ciencias y no obstante ya más en nuestro tiempo podemos reconocer la participación de destacados científicos que han aportado al conocimiento y que son baluartes, digamos, para seguir motivando el estudio de la ciencia, pero digamos comunitariamente todavía esto no se expresa de una manera mucho más amplia. De tal manera que el reto que enfrentamos es la de poder sensibilizar a los jóvenes del gusto y de la importancia del conocimiento científico. Este es un reto importante porque a partir de que los jóvenes sientan de una manera muy íntima que la ciencia les brinda experiencias tanto de desarrollo personal como profesional, pues no vamos a ir avanzando en esta necesaria formación, ¿verdad? Un reto es entonces la de promover una enseñanza que sensibilice a los alumnos de la importancia y de los valores del conocimiento científico y que cada vez se identifiquen y deseen participar de una manera activa en el desarrollo de este tipo de formación. De tal manera que entonces un elemento que también tenemos como rezago es las dificultades e insuficiencias que tenemos en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Para poder impulsar esto de una manera más sólida necesitamos una gran formación de profesores en estas disciplinas, pero no nada más una formación en las disciplinas, sino una formación muy sólida de carácter didáctico-pedagógico que esté estrechamente articulado con las disciplinas. Este es un campo en el que todavía necesitamos caminar mucho y en la medida en que podamos impulsar programas de formación cada vez más sólidos, más amplios y más sistemáticamente incorporados en el sistema educativo, vamos a poder ir avanzando en atender este reto. El reto de que cada vez más jóvenes vean una opción de desarrollo en el ámbito de las ciencias. Actualmente, la actitud más generalizada es la de eludir este tipo de formación, entre otras cosas porque carecen de esa motivación, de esa cultura que acuerpe de alguna forma socialmente la relevancia de la ciencia, pero también hay un elemento en donde la dificultad que conlleva el acercarse al estudio de estas disciplinas les hace también eludir esa posibilidad. Y en esa dificultad es donde una formación cada vez más sólida de carácter psicopedagógico articulado con las disciplinas podría ser una alternativa para avanzar y recuperar esos rezagos y para avanzar en enfrentar este tipo de retos. Con relación a esta idea de los retos que tenemos como país para desarrollar, impulsar mejor la educación en ciencias en el nivel bachillerato,
me parece que algunas de las componentes importantes a considerar tienen que ver con, además de una mejor formación de los profesores y de las herramientas pedagógico-didácticas a las que aludí hace un momento, otro aspecto que es fundamental es la de poder enriquecer el tratamiento de la ciencia con otras disciplinas incluso de carácter humanístico. Es decir, por ejemplo, la filosofía es una de las expresiones de la cultura humana que han sido antecesoras del conocimiento científico. Históricamente la ciencia es una expresión, es una actitud de conocimiento y de relación con la realidad que se sustenta en la racionalidad y que surge históricamente en el marco del origen del pensamiento filosófico. De tal manera que recuperar también esa dimensión de reflexión, de crítica, de análisis riguroso de los pensamientos que ha cultivado desde la antigüedad la filosofía, es un elemento que también enriquece o puede ayudar al alumno a encontrar un sentido y un interés a la ciencia. El ver que la ciencia es una expresión profundamente humana, en donde el ser humano busca conocer y busca también responder a misterios, a retos importantes de carácter humano. De tal manera que entonces este desarrollo de la educación en ciencias, en mi opinión, es un desarrollo que debería de ir también acompañado con la vinculación de expresiones humanísticas como la filosofía, el arte y la literatura, porque es en este contexto histórico en donde se ha desarrollado en realidad la ciencia, y de tal manera que un tratamiento que permita al profesor vincular algunos de estos aspectos con los contenidos temáticos de sus programas le pueden permitir al alumno darle esta otra dimensión humana y de interés importante para su propia vida y su desarrollo personal. Un aspecto más que me gustaría recalcar es que en el proceso de la educación científica, un reto que tenemos los profesores es la de reflexionar más acerca de nuestra disciplina en términos de qué aspectos formativos de carácter de valores les son inherentes para que de una manera explícita en el trabajo con los contenidos, en el trabajo con los métodos, podamos contribuir a la formación de valores que son inherentes al pensamiento científico y que estos valores deben de ser de alguna manera consciente y explícita también trabajados en la educación con los estudiantes. Como decía al inicio, la ciencia no es solamente un conjunto de contenidos y de métodos y técnicas, sino también una forma de pensar, una forma de relacionarse con la sociedad, con la naturaleza y con uno mismo. De tal manera que entonces esta componente es una componente que los profesores debemos de reflexionar con mucho cuidado de cómo identificar en nuestras disciplinas estos aspectos formativos que pueden contribuir a la generación de actitudes positivas hacia la ciencia, hacia la sociedad y hacia el individuo.